vamos a hablar de legislación fiscal y las obligaciones fiscales del empresario. Antes de nada, me gustaría definir derecho fiscal. El derecho fiscal surge por la necesidad del Estado de obtener ingresos para cubrir los gastos públicos, que se recogen de forma detallada en los presupuestos generales del Estado. Dentro de la fiscalidad vamos a hablar de tributos y sus clases. Los tributos son la clase de ingresos públicos cuya finalidad es obtener los recursos necesarios para financiar el gasto o controlar la actividad económica del país y son de obligatorio pago por los contribuyentes. El primer tipo de tributos son las tasas. Las tasas son prestaciones de dinero hechas a un ente público, en contraprestación de un servicio público o por la realización de una actividad. Yo diría que el pago de las tasas es voluntario, pero pondría voluntario entre comillas, por lo siguiente. No es obligatorio pagarlo por todas las personas, sino que solo lo pagan las que reciben algo a cambio. Por ejemplo, nos matriculamos en una universidad pública. Al matricularnos en esta universidad tenemos que pagar una tasa, pero solo lo pagamos si nos matriculamos, si no, no. Otro ejemplo, pensando en las empresas, son las tasas que pagan las empresas por tramitar las autorizaciones de trabajo de ciudadanos extranjeros. Si no contratan ciudadanos extranjeros, no tendrán que hacer este trámite y por lo tanto no tendrán que pagar esta tasa. El siguiente tributo que vamos a estudiar son las contribuciones especiales. Estas están relacionadas con el aumento de valor de los bienes como consecuencia de obras públicas o servicios públicos. Se ingresan a un ente público por parte de un particular, pero en beneficio de todos, no únicamente para ese particular. Podemos decir entonces que son pagos obligatorios a cambio de un servicio como puede ser la limpieza de las calles, la recogida de basuras, el alumbrado público. Digo obligatorio porque lo tienen que pagar todos los ciudadanos. Por último, vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos son pagos exigidos por las administraciones públicas sin que haya una contraprestación directa para el contribuyente. Tenemos que saber que los impuestos pueden ser directos cuando recaen directamente sobre las personas o sobre las empresas, ya sea porque se ha obtenido un beneficio o porque se ha usado un bien. Pero también puede ser indirectos. Los impuestos son indirectos cuando repercuten en la economía de una persona gravando el consumo de bienes y servicios, así como las transmisiones de bienes y servicios. Podemos decir que se pagan cuando se adquiere un producto o se utiliza un servicio. Se pueden gestionar a nivel estatal o a nivel local. Si se gestionan a nivel estatal, se hará a través del Ministerio de Hacienda. En cambio, si se gestiona a nivel local, el impuesto lo recaudarán los ayuntamientos. Aquí vemos algunos ejemplos de los impuestos que vamos a estudiar. Dentro de los directos, estudiaremos el IRPF, el IAE, el impuesto sobre sociedades y el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles. Y de los indirectos, estudiaremos el impuesto sobre valor añadido, el IVA. Tenemos que también saber cuáles son los elementos de un impuesto. Os detallo cada uno de ellos. Hecho imponible, que es la situación en la que se aplica la norma. La base imponible, que es la cantidad sobre la que se aplica. La base liquidable, que es la cantidad resultante. El tipo impositivo, que es un porcentaje. La cuota tributaria, que es el resultado de aplicar a la base el tipo impositivo. La deuda tributaria, el contribuyente, que es la persona sobre la que recae el impuesto, y el sujeto pasivo, que a veces es lo mismo que el contribuyente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Me quiero comprar un coche. Para comprarme un coche voy
al concesionario. Una vez que estoy en el concesionario, el dependiente me dice que el coche cuesta 20.000 euros. Pero no para ahí. Nos dice que tenemos que añadir un impuesto, el IVA. Y hay que añadirle el 21% de IVA. La base imponible son los 20.000 euros. El hecho imponible es que me quiero comprar el coche. Y en este caso, la base imponible y la base tributaria es lo mismo, ya que no hay que restar nada. El tipo impositivo será del 21%, que tenemos que sumar a los 20.000 que nos cuesta el coche. Por lo tanto, tenemos que sumar 4.200 euros más. Estos 4.200 euros serán la cuota tributaria, por lo que por el coche pagaremos los 20.000, que es la base imponible, los 4.200, que son la cuota tributaria, y nos dan un total de 24.200. Ahora, en este caso, el sujeto pasivo y el contribuyente soy yo, ya que sobre mí recae el impuesto por comprar el coche. Además de la clasificación que hemos dado antes de impuestos directos e impuestos indirectos, también los podemos clasificar de la siguiente manera. Progresivos. Un impuesto es progresivo cuando el tipo impositivo aumenta a medida que aumenta la base imponible. Persigue un efecto redistributivo de los ingresos o gastos. Intenta reducir la incidencia de los impuestos de las personas con menor capacidad de pagar. Por ejemplo, el IRPF es un impuesto progresivo. Las personas con más renta más pagan. Vamos a ver ahora lo que son los impuestos regresivos. Un impuesto regresivo cuando el tipo impositivo aumenta al disminuir la base imponible. Se da cuando a menor ganancia, mayor porcentaje a pagar, o cuando a mayor ganancia, menor porcentaje a pagar. Podríamos decir que el IVA es un impuesto regresivo, porque para alguien que gana poco, pagar el 21% de IVA supone mucho más que para alguien que gana mucho, pagar ese mismo 21%. Vamos a ver ahora lo que son los impuestos proporcionales. Los impuestos son proporcionales cuando el tipo impositivo es fijo, sea cual sea la base imponible. La cuota será proporcional a la base imponible. Aunque todavía no lo hemos estudiado, podemos decir que el impuesto sobre sociedades es un impuesto proporcional, ya que siempre se paga un 25%. Os dejo un dibujo que resume esto. Ahora bien, todo esto espero que lo hayáis entendido. Además, lo podéis encontrar en el libro, en las páginas 262, 263 y 264.